40.000 personas se espera reunir la CUT este 1 de mayo y como todos los años la fecha está marcada, entre otros temas, por una nueva discusión acerca del salario mínimo. Precisamente el presidente de la multisindical, Arturo Martínez, ha manifestado su intención de que el ingreso mínimo sea reajustado a 250.000 pesos este año. El gobierno respondió que subirlo hasta esa cifra elevaría el desempleo incluso hasta un 12%. Queremos ahondar más en este tema. Ya estamos en contacto con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez. Señor Martínez, muy buenas noches, gracias por este contacto con nosotros. Buenas noches. Señor Martínez, justamente quisiera partir con el tema de la propuesta que ustedes han hecho en términos de elevar el sueldo mínimo a 250.000 pesos y la respuesta inmediata de la ministra del Trabajo, Evelyn Matei, que eso significaría aumentar la cesantía incluso a un 12%. ¿Cuál es su posición? Lo que pasa es que cada vez que se quieren mejorar los derechos de los trabajadores, mejorar los salarios, los gobiernos y particularmente toma como argumento el tema del desempleo. Por esa vía jamás vamos a poder hacer algo en beneficio de los trabajadores. No está comprobado que el alza del salario mínimo genere la cesantía que ya ha señalado. Por otro lado, los productos de primera necesidad, el arroz, el aceite, la harina, todo lo que compra la gente que gana el salario mínimo, que gasta un alto porcentaje en esos productos, han subido considerablemente. El alza del costo de la vida ha subido 33%. Y creo que es justo y necesario que los trabajadores tengan un aumento en su salario en esta oportunidad. Por tanto, creo que no hay ninguna justificación para no subir el salario mínimo a 250.000 pesos. Por lo demás, el mismo subsecretario del Trabajo en marzo pasado señaló que era necesario subirlo a esa cifra. Claro, eso le significó una inmediata respuesta de parte de su jefa, la ministra Matei. Pero, de todas maneras, señor Martínez, fíjese que a propósito de la discusión que se está dando con respecto a la reforma tributaria, el ministro de Hacienda decía que, por ejemplo, no se le puede subir más impuesto a las empresas precisamente por el escenario mundial que enfrentamos. Recesión, desaceleración de muchas economías. ¿No le parece que ese es un argumento importante a la hora de subir, por ejemplo, en Chile el salario mínimo? Pero también habría que decirle al ministro de Hacienda que él anunció el año pasado que la crisis europea iba a venir a Chile. Y yo no he visto crisis en Chile, al contrario, ha subido el empleo, la economía ha crecido, hay buenos números, la economía está creciendo y hay buenos augurios, y por tanto la crisis europea no llegó acá. Al contrario, muchas empresas europeas han venido a instalarse acá para tener mercado. Entonces yo veo que América Latina no está recibiendo la crisis europea y Chile en ningún momento se ha visto afectado por la crisis de Europa. Por tanto, me parece que están utilizando un argumento que no es presentable, aprovechar una crisis que está en otro continente para esto. América Latina, como nunca, le hizo frente a la crisis, a las últimas dos crisis, y no tiene por qué recibir los residuos de Europa como lo hacía antes. Señor Martínez, justamente a propósito de la gran discusión que ha habido en estos días respecto a la reforma tributaria, ¿qué le parece a la CUT la propuesta que ha hecho el gobierno del presidente Sebastián Piñera? Es la continuidad de lo que hay, porque con respecto al terremoto, los tributos se subieron a las empresas un 20%. Y lo único que hizo el presidente Piñera es anunciar que se va a seguir con el 20%. Esta no es una reforma tributaria. El presidente Piñera y su gobierno no se atrevió a tocarle el bolsillo a las grandes empresas, a las multinacionales, a las transnacionales, a los ricos. Prefirió dejar las cosas como están. Chile necesita más plata, el Estado de Chile, para poder hacerle frente a las demandas sociales sobre salud, educación, pensiones. Chile necesita distribuir mejor su riqueza y no seguir entregando la riqueza a las grandes compañías. Creo que le faltó valor, le faltó coraje para hacer una reforma tributaria de verdad. Chile está en la OCDE y lo menos que podía haber hecho, haber puesto una tasa de tributación a las empresas grandes o al medio de lo que pagan los países de la OCDE. Y señor Martínez, nuevamente entre aquellos que se oponen precisamente a una reforma tributaria, particularmente sectores ligados a la Unión Demócrata Independiente, ellos han señalado que no es necesaria y que para mejorar las condiciones de igualdad en una sociedad o mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, lo que se necesita es crecimiento y mayor inversión, que es justamente lo que podría frenar una reforma tributaria más exhaustiva o más profunda, como se ha planteado desde la oposición. No es de extrañarse que la UDI
esté defendiendo los intereses de los ricos, siempre ha estado defendiendo esos intereses. Por tanto, ellos no van a estar nunca de acuerdo con una reforma tributaria. Pero el país entero esperaba una reforma tributaria de verdad, que pudiera resolver problemas de fondo sobre el tema de los temas sociales del país. Y lo que ha hecho es ponerle un poco más de plata a la educación, generando una reforma que no es tal y creando falsas expectativas, porque generó expectativas este anuncio que al final no se convirtió en reforma, sino que en una continuidad de lo que había. Señor Martínez, para hacer cambios se requiere fuerza, ¿verdad? Y mi pregunta es la siguiente: si la CUT hoy día reúne menos manifestantes, digamos, o menos expresiones ciudadanas que los estudiantes, ¿usted cree que tienen el peso hoy día para generar los cambios que ustedes están pidiendo? Yo creo que es muy complejo estar comparando los estudiantes. Los estudiantes pueden parar las veces que quieran, estar todo el tiempo que quieran, no ir a clase. Cuando un trabajador no va al trabajo, lo echan. Y por tanto es más difícil para los trabajadores luchar por sus derechos. Cuando forman un sindicato y los pillan haciendo el sindicato, los echan del trabajo. Entonces es mucho más difícil luchar por los derechos laborales y sindicales que lo que pueden hacer los estudiantes. Yo celebro y felicito a los estudiantes que estén en la calle y que se luchen. Ojalá que sean muchos más y los hemos acompañado en su lucha, pero creo que no es comparable lo que ellos hacen con lo nuestro. Pero yo confío en que vamos a unirlos, todos los sectores sociales, estudiantes, profesores, trabajadores, medioambientalistas, para cambiar este país tan desigual que tenemos. Pero de todas maneras, señor Martínez, ¿ha perdido fuerza la CUT en estos últimos años, en la última década? Yo creo que hemos ido recuperando nuestra fuerza. Si uno compara los 1 de mayo que hacíamos hace 10 o 5 años atrás, creo que hemos ido avanzando muchísimo. El 24 y 25 de agosto hicimos una gran movilización en todo el país. El problema es que no estamos todos los días en la calle. Al parecer hay gente que nos mide por cuántas marchas hacemos. Yo creo que hay que medirlo por lo que hacemos en favor de los trabajadores. Estamos todos los días en huelga en las empresas. Estamos todos los días tratando de arreglar los problemas de los trabajadores. Hay que conocer el mundo sindical para saber cómo funciona, y no evaluarlo por una marcha o por el número de gente que llega a un 1 de mayo. Nosotros no hacemos eso, pero estamos construyendo fuerza porque queremos cambiar este país. Ojalá los trabajadores tengan mejores condiciones para organizarse y luchar por sus derechos, que no los persigan cuando hacen sindicatos, que puedan hacerlo libremente. Y ojalá que sí sea y en ese momento poder cambiar Chile. Y en ese aspecto, y sobre todo considerando que estamos en la víspera del 1 de mayo, un segundo 1 de mayo en un gobierno de centro-derecha, ¿cómo ha sido celebrar el 1 de mayo justamente en un gobierno de estas características? Usted que además es concertacionista y además militante del Partido Socialista. A ver, yo de concertacionista no he sido nunca, militante del Partido Socialista sí. Nunca compartí la concertación porque no me parecía esa alianza. Pero más allá de eso, yo tengo mi militancia, pero yo cuando soy dirigente sindical me debo a los trabajadores que me eligen. Con este gobierno ha sido mucho más difícil. Fíjese que con la Intendencia no pudimos conversar esta vez sobre la organización del 1 de mayo. Generalmente lo hacíamos, nos poníamos de acuerdo. Con este gobierno no se puede discutir los temas laborales. Sobre el tema laboral se hace puro marketing. La ministra del Trabajo sale fiscalizando un pequeño negocio para el Día del Trabajo. La ministra del Trabajo sale hablando de temas que no son trascendentes. Yo creo que el tema laboral es mucho más que ponerlo en la farándula. Y este gobierno lo único que ha hecho es eludir su responsabilidad con los temas pendientes sobre el mundo del trabajo. No se ha preocupado de resolver el tema de la sindicalización, una mejor ley de sindicalización. Tampoco se ha preocupado de resolver el tema de la negociación colectiva. ¿Cómo quiere que los trabajadores se organicen si no tienen derecho a negociar las confederaciones, las federaciones y los sindicatos interempresas? Por lo tanto, ¿en qué todavía falta por avanzar y cuáles son los aspectos justamente que usted señalaba que tienen que ver con la sindicalización que están fallando, que están funcionando mal en nuestro país, señor Martínez? Lo que pasa es que cuando un trabajador llega a una empresa tiene temor siquiera a preguntar si hay sindicato. Nosotros queremos una ley que permita que el trabajador que se contrate en una empresa entre inmediatamente al sindicato y esté un tiempo y él evalúe si continúa o se sale del sindicato, lo que se llama la sindicalización automática.
que le den derecho a negociar a los trabajadores de los sectores. Esta negociación por empresa, en un país donde hay empresas pequeñas, medianas, que no tienen fuerza para negociar en cada una de las empresas, se necesita, como lo hacen en otros países, negociar sectorialmente. Y luego creemos que hay que terminar con el despido por necesidad de la empresa. Este despido que se presta para que persigan a los trabajadores que hacen uso de sus derechos. Esta ley permite que la empresa haga uso y abuso con el despido por necesidad de la empresa. Yo creo que esos tres temas son los temas centrales que afectan fuertemente al mundo del trabajo. Muy bien, señor Martínez, muchísimas gracias por este contacto con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias a usted. Cerramos entonces esta entrevista. Siga con nosotros, ya viene más CNN Chile.